bienvenidos a un encuentro más Buenas con noches. Dios. Buenas noches, Emilio. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta noche te ofrecemos cada una de nuestras inequidades, cada una de nuestras vicisitudes, de esas contrariedades, de todas aquellas cosas que nos han robado esa paz, que nos han sacado de ese sendero recto, de todas aquellas cosas que no han permitido que nos manifestemos y actuemos como hijos e hijas tuyas. Te pedimos perdón por los pecados cometidos y le pedimos al Espíritu Santo que nos pueda iluminar en esta noche para poder entender, comprender y hacer vida tu palabra. Amén. Amén. A ti, Madre del Cielo, como todos nosotros tenemos una madre y la respetamos, la veneramos y la amamos, asimismo Jesús quiso tener una, a quien respetamos y amamos. Y le pedimos a la Madre del Cielo que nos cubra con su santo manto hoy y durante toda la semana. Amén. Amén. También pedimos por todas aquellas personas que se encuentran enfermas, convalecientes, padeciendo algún tipo de enfermedad, ya sea producto de un virus, de una bacteria, o de pronto por una enfermedad catastrófica, para que ese Dios todopoderoso y misericordioso les pueda ir devolviendo esa salud física, pero al mismo tiempo también esa confianza y esa salud espiritual que siempre nos va a llevar a clamar al Padre. Amén. Amén. Okay. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con un versículo. Aquí está el versículo de la Biblia. Dice 1 Corintios 3:3. Todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres de mundo. Con ese versículo pues empezamos nuestra segunda parte de la charla. Celos versus los celos, ¿no? ¿Okay? Como bien lo dice el versículo, ¿no? Pues si aún en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, y también, ¿por qué no decirlo?, en nuestro proceder, manifestarnos o formas de vivir, obviamente, esa vida que Dios nos ha dado, si mantenemos aún ese celo o esos celos, ¿no?, prácticamente nos van a conducir por un camino incorrecto. Vamos a estar llenos de envidia, de odio, de coraje, de rencilla, de pronto llenos de venganza y de todas aquellas de pronto sentimientos o emociones que prácticamente la parte espiritual no va a poder controlarlo. Prácticamente esa parte humana va a sobreponerse o de pronto a subir a lo espiritual. Y es obviamente lo que Dios no desea para cada uno de nosotros. Carlita. Así es. Muchas veces cuando uno se deja llevar de los sentimientos, tengo un amigo que predica y dice, el sentimiento significa siento y miento, porque me dejo llevar de mis emociones, pero no de mi objetividad, ni de mi espíritu, porque Dios no me va a mandar a ser celoso, a pelear, a tener rencillas. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero a veces muchas ocasiones nosotros solamente nuestra mente nos domina. Nuestra mente, dicen que la mente es la loca de la casa, porque mientras nosotros estamos en un lugar, nuestra mente está que divaga por todas partes y nos ponemos a imaginar cosas. ¿Cuál fue el tema de la semana anterior? De hace 2 semanas atrás que nos reunimos, Emilia. La semana pasada no. No, la antes, hace 2 semanas atrás. Sí. Hablamos de un tema que sí, de los celos también. de los celos, así es. Celos que muchas veces, celos, así sí. es. ¿Qué hablamos? A ver, ¿qué hablamos? ¿Puedes contarme un poquito de lo que hablamos la semana pasada? Uy, por ejemplo, a veces, bueno, de la semana pasada no, De la hace 2 semanas, sí. O sea, que decía que a veces, por ejemplo, en las parejas esto existen mucho los celos, y cuando esto existe, a veces se hacen celos enfermizos, y eso ocurre cuando no hay confianza en la pareja. Así es. Pero también hay celos, por ejemplo, celos
de cuando, por ejemplo, de la pareja, celo hacia la madre del esposo, sabe ocurrir mucho, celos hacia los, también de los hijos. ¿Y qué Así más? es. Sí, creo que eso era lo que, de eso se trató, pues, más la charla. Pues muy bien, nos dices un resumen completo de lo que hablamos la semana pasada. Hay celos de De algo todo así. tipo, así es, de Ujú. pareja, de la mamá hacia los hijos, que nunca dejan de ser mameros, o el papá o la mamá, y siempre están ahí con los hijos, se casan y los siguen Sí. persiguiendo, los siguen llamando. Ujú. Los Sí. diferentes tipos de celos, pero también hablamos de celos buenos, ¿verdad, Roberto? Sí. Un poco Mm. ese celo bueno, sí, obviamente va direccionado a la parte de mirar hacia lo correcto, ese sendero de rectitud. Y hablábamos también, ¿no?, que dentro del matrimonio o dentro de pronto del noviazgo o cuando de pronto un chico y una chica se conocen y comienzan a relacionarse de manera de enamorados y mucho antes, ¿no? También esas relaciones de amistad, ¿no? Hay un celo por la rectitud. ¿Qué significa esto? Que obviamente tanto el uno como el otro se preocupan y procuran siempre buscar un provecho, un beneficio, no más bien personal, sino más bien encaminado hacia la otra persona, hacia que el otro o la otra puedan siempre divisar y tener en mente actuar, pensar y hablar de manera correcta. Y obviamente también de acuerdo a lo que Dios nos envía y nos demanda y también nos manda a través de cada uno de sus mandamientos. Obrar el bien, actuar bien, pensar bien, ¿sí? Llevar una vida correcta, digna, siempre obviamente de agrado a ese Dios todopoderoso. Alabarlo siempre con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, alabarlo con el trabajo que por esa bendición divina Él nos ha permitido justamente elaborar, trabajar en una empresa, en una institución o en cualquier puesto o cargo, ¿sí? Entonces la rectitud o el celo por la rectitud va encaminado siempre a buscar el agrado de Dios. Y obviamente nos llena justamente de orgullo, de confianza, de lo que estamos haciendo, pues obviamente va primero a agradar a Dios, va a ensalzar su santo nombre y también todas aquellas personas por las cuales Dios nos ponga en el camino y participen justamente de esa demostración de rectitud, también van a notar que existe un Dios y que por sobre todas las cosas a Él le debemos ese honor y esa gloria. Carlita. Así es, nos manda agradar a Dios. Cuando nosotros nos casamos, muchas veces ya pasan los años y no se han dado cuenta que en los matrimonios de repente ya la mujer ya se engorda, ya anda sin maquillaje, ya no se peina. O al contrario, el hombre ya anda gordo, panzón, ya como que no se corta el pelo y no se preocupa de nada como para verse guapo para su esposo. ¿Eso será un celo bueno o un celo malo? Un celo bueno, yo diría. Correcto, porque sí, Porque usted quiere ver siempre a la persona, la quiere ver bien. amén, así es. Sí, Claro, nos levantamos, cuando ya nos casamos, nos levantamos de la cama y nos conocemos tal como somos. Pero nosotros tenemos que claro, cuidarnos, ¿verdad? El uno para el claro. otro. Estar Ujú. guapos y enamorar a mi pareja, claro, todo lo que tiene en mi interior, pero también debo de verme bien exteriormente, ¿no? Porque muchas Claro. veces también uno se descuida, ya anda mal, las uñas mal arregladas, no se pinta, no se maquilla. Entonces es importante también cuidar. Y ese sí sería un celo bueno, ¿no, Roberto? Sí. Sí. Un celo en cambio de pronto malo o mal encaminado, obviamente va guiado, como decíamos hace un momento, ¿no? Por la envidia, por la desconfianza, por la parte del orgullo, de la soberbia, de la mentira, ¿sí? Obviamente cuando de pronto, ¿no? En la situación de que dentro de un matrimonio, ¿no? La esposa diga, no, yo confío en mi esposo, y de pronto por ahí le descubre que la camiseta tiene de pronto unas marcas labiales, de pronto por aquí en el cuello tiene algunas marcas también, ¿no? Pero no, 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 yo confío, yo sé que él no me engaña, y a pesar de que lo está observando o lo está viendo, ¿no? Eso sería un celo incorrecto, porque no buscan más bien el bien o la corrección de aquella situación, sino más bien
trata de taparse o de colocarse tal vez una venda o una tela en los ojos para de pronto, por decirlo así, ¿no? Que su matrimonio no fracase, que de pronto su matrimonio no vaya como barco a la deriva. Pero eso no es lo que desea Dios. Dios quiere siempre la salvación de la pareja, tanto del hombre como de la mujer, y con ella pues prácticamente la salvación de la familia. Obviamente producto de ese amor, los hijos, y obviamente el amor, ese amor bueno, ese amor fructífero, es aquel que obviamente no está guiado por los sentimientos, como decía Carlita, por las emociones, no, es un amor puro que obviamente nace de la Santísima Trinidad. Obviamente ese amor que nos lleva a superar cualquier dolor, cualquier envidia, cualquier intriga, cualquier de pronto deslealtad, ¿sí? Cualquier desconfianza, ¿sí? Siempre obviamente de dónde provienen esos atributos, esas virtudes o esos valores como la lealtad, la confianza, el verdadero amor, ¿sí? El preocuparse por el bienestar, como lo decía Emilia, el uno hacia el otro, ¿no? Y también hacia los demás. En la familia, cuando papá y mamá o esposo y esposa, hombre y mujer, pues se profesan esa confianza, esa lealtad, ese amor, ese preocuparse por el bienestar tanto del uno como el otro. Y eso obviamente los hijos lo van notando. Y obviamente ellos al notarlo, pues prácticamente también lo irían replicando. ¿Y cuándo lo replicarían? En todas sus instancias de vida, pero más aún, cuando Dios obviamente les prepara el camino o les dé ese poder de discernimiento para elegirnos si son llamados hacia la vocación matrimonial o de pronto hacia la vida consagrada, una monja, un sacerdote, ¿sí? O de pronto un misionero. Entonces ahí va viendo justamente el producto y el fruto justamente de ese celo por la rectitud. Carlita. Si ese celo bueno se preocupa del otro, se preocupa que esté bien, en todos los aspectos, físicamente, materialmente. Muchas veces ahora nos damos cuenta que en la pareja siempre hay uno que quiere llevar como más, quiere ser uno más que el otro, en vez de ser solo una sola carne. Nos preocupamos de estar mejores que mi pareja, hasta económicamente. Muchas parejas, una de la otra se satisface pisando al otro y teniéndolo abajo, y así no es la relación. La relación debe de ser compartida entre los dos y ayudarnos en todos los aspectos, financieramente, en mi aspecto de mi imagen, económicamente entre los dos. Pero no se trata de ser más, se trata de ese celo, de cuidar. Por ejemplo, nosotros como padres en algún momento vamos a ser suegros. Uno los aconseja a los hijos, les dice el buen camino, cómo es, qué pasa, que estudien, pero ya llega un momento en que ellos deciden. Y sí, y a veces uno ni se puede meter ya. Si ellos se equivocan, sí, y uno sufre tal vez como madre, todavía no me ha llegado. Pero ya en ese momento ya nosotros hemos cumplido con nuestra misión. Y si ellos quieren equivocarse, ¿qué se puede hacer? Pero lo importante como padre es cumplir, dejarle sentada esa conciencia que es la voz de Dios. Hablarles como son las cosas y explicarle el camino de la rectitud. Por eso decimos el celo por la rectitud, ¿no? Y bueno, si en algún momento hace mal, ellos ya desde chiquitos fueron formados y ahí va a estar ese celo por la rectitud. Y ellos mismos se van a dar cuenta, no, estoy haciendo esto mal, voy a hacerlo de otra forma, ¿no? Emilia, ¿querías contarnos algo? ¿Cómo? ¿Querías contarnos algo? ¿Algún ejemplo? No, muy bien, Roberto. no. Sí, un poquito ese poder de decisión que van a desarrollar, que van a elaborar y a madurar poco a poco nuestros hijos, ¿no? Va a depender mucho de nosotros, en cuanto y en tanto podamos conversar, dialogar, aconsejarlos, ¿no? ¿Sí? Más que todo eso, direccionarlos a través de consejos, de qué es lo que de pronto ellos pueden encontrar cuando ya quieran o decidan obviamente comenzar su vida, ¿no? Algunos tal vez dirán, bueno, papá y mamá, yo ya quiero independizarme, ya no quiero depender mucho de ustedes, así que voy
de pronto a rentar o alquilar un cuarto, voy a buscar un trabajo, un empleo, o quién sabe de pronto, no digan, bueno, yo quiero estudiar una carrera afuera del país. Entonces ellos van a tener ese poder de decisión de acuerdo a las costumbres, a los hábitos y a los ejemplos que han visto en el hogar, que han visto dentro, que se profesan papá y mamá, dentro de ese matrimonio, dentro de esa familia cristiana. Y de acuerdo a eso, pues ellos van a tomar las mejores decisiones. No quiere decir esto, que en cualquier momento se lleguen a equivocar. Al igual que en algún momento, tanto ustedes como nosotros nos hemos equivocado. Y aún de pronto a veces nos seguimos equivocando. Pero, obviamente, la diferencia es que confiados y agarrados de Dios, pues de pronto vamos a sacar lo positivo, tal vez de ese error o de esa equivocación. De pronto de esa mala decisión. Porque tal vez en algún momento, por ofuscación, de pronto por incertidumbre, tomamos una decisión o hicimos algo que tal vez nos arrepentimos al minuto siguiente. Pero eso obviamente Dios nos va a permitir, ¿sí?, sacar lo positivo de eso negativo. Pero no se van a equivocar o de pronto van a fallar, por decirlo así, de una manera catastrófica, de una manera de pronto devastadora, no. Porque prácticamente con ese conocimiento y ese amor a Dios, prácticamente ese hijo o esa hija va a tratar de encaminar su vida y de proyectar sus decisiones a beneficio justamente y agrado de Dios y de los demás. Es ahí donde justamente en la familia nace y va naciendo y reforzándose la parte de la solidaridad, ¿sí?, de velar por el bienestar del otro, ¿sí?, de ser de pronto esa mano amiga, ¿sí?, que se tiende a pesar de pronto de alguna diferencia social, económica, de partido político, etcétera, etcétera. Carlita. Y no solamente hablamos de la vocación matrimonial, como la de nosotros. Existen otras vocaciones. O sea, un celo por la rectitud de un sacerdote. Las personas que se dedican a ser sacerdotes, ellos tienen todavía más compromiso con Dios. Por eso son los predilectos de Dios. Más compromiso para con su comunidad, en la oración. A veces nosotros nos llenamos la boca en criticarlos y hablar mal de ellos. Es importante pensar que es uno de los peores pecados que existen. Así sea el peor sacerdote. Porque nosotros también tenemos un espejo y tenemos que observarnos antes de criticar a los demás. Entonces, hay otra vocación. Hay personas que están solas. Y no están solas porque están con Dios. Y dentro de esa vocación, ¿se puede llegar a ser santo o no, Emilia? Sí, sí se puede llegar a ser santo. Así es. Tenemos muchas mujeres santas que llegaron a ser santas en los altares y estarían solas. No solamente tengo que estar casada. Dios sabe en qué sitio me pone. Y en el sitio que me pone tengo que aprender a ser feliz. ¿No, Roberto? Sí. Entonces estamos viendo que todo depende de ti, de mí, de nosotros. ¿Qué producto, sí, vamos a dar y a brindar y a sacar a la sociedad? ¿Qué tipo de jóvenes o qué tipo de pronto de personas, ciudadanos o profesionales estamos dando y brindando a la sociedad, a un país? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? Pues obviamente porque Dios demanda que cada uno de sus hijos e hijas, pues obviamente primero lo alaben a Él. Y alabándolo y amándolo a Él, prácticamente la vida que Dios nos da, pues va a ir encaminada y bien enrumbada por la rectitud, por todo lo que le agrade y sea obviamente bueno y fructífero para Él y para los demás. Y porque obviamente hoy, ¿qué estamos viendo? Muchos casos que prácticamente nos ponen hasta cierto punto acongojados, tristes, melancólicos, porque vemos cómo hay corrupción, vemos cómo hay malversación de dinero, fugas de otras cosas, pero ¿por qué? Porque prácticamente han habido personas, ¿sí?, que, por ejemplo, dicen estar con Dios o tener a Dios por sobre todas las cosas, pero cuando llegan tal vez a un tipo de estos cargos públicos o gubernamentales, al parecer se olvidan y se dejan envolver por toda esta parte de la corrupción, de los negocios por la izquierda, del beneficio propio, y mira qué beneficios podemos sacar, y mira que es una platita que no te va mal, ¿sí? Cuando en realidad estamos haciendo daño a los demás.
cuánto no se hubiera hecho, de pronto se hubiera mejorado tal vez ciertas situaciones de algunas regiones, de pronto de un país, o de algunos pueblos o ciudades de un país. Entonces debemos pensar justamente que en la familia, en el hogar, es donde sale justamente ese hijo o esa hija cristiano para la sociedad, para un país, para mejorar, más no va bien, para hundirlo. Carlita. Así es, ahorita están de moda esos famosos hackers. Hackers que se meten en la información de otro, roban información, suplantan información, ingresan información que no es de uno. ¿Sí? Ahorita nosotros vimos un caso que nuestra página la estaban hackeando, poniendo imágenes que no eran nuestras y pagando promociones con nuestra página. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que queremos dañar a otro, lastimar a otro? Claro. O sea, no respetan, no, pero sí. No, y miren, CNT, cómo está hackeándose, todos los problemas que hay. Sí. Entonces, sí, también. Estamos viviendo en un mundo de locura ahorita. O sea, que no amamos al prójimo y que no lo respetamos, ¿no, Roberto? Así es, sí. Entonces también a veces uno se pone a pensar, a veces de pronto el mismo daño viene de adentro, ¿no? A veces viene desde la familia, de algún conocido, algún familiar, o alguien que de pronto no quiera verte o no quiera vernos de pronto, más que, yo diría, no brillar o lucirse, no, simplemente llegar con ese mensaje que proviene de Dios hacia los demás, hacerles ver esa luz que Dios transmite a través de ti, de nosotros y de cada uno de las personas que Él mismo va poniendo en nuestro camino. Hacerles abrir esos ojos hacia obviamente la luz de Cristo, esa luz que es verdadera, que hay un solo camino y que es obviamente la vida y que no hay más obviamente dónde buscar, sino simplemente a Él. Entonces hay personas que a veces se enfrascan o de pronto se encasillan en estudiar algo, pero más bien para hacer el mal y no para hacer un bien, no para mejorar algo, sino más bien para sacarle provecho a ese algo, en detrimento o de pronto en desmerecimiento del otro. Entonces es ahí donde nosotros debemos siempre seguir orando, seguir pidiendo por todas aquellas personas, ¿sí? Para que puedan enmendar, enderezar el camino, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo ya no me puedo enderezar, no, sí, nos podemos enderezar, si no veamos, ¿no? Como obviamente en la cruz, ahí donde estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Uno de los dos ladrones enderezó su camino, se arrepintió verdaderamente, pidió perdón, pero desde lo más íntimo de su corazón, desde lo más profundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ten la seguridad desde que de este momento o en este momento tú vas a estar arriba compartiendo esas delicias celestiales. Entonces vemos que sí se puede, simplemente es decisión y arrepentimiento verdadero de ti, de mí y de cada uno de nosotros para retomar ese sendero y agradar y siempre ir por los caminos de Dios. Carlita. Amén. Sí, esta ha sido la charla de hoy. Esperamos que les vaya muy bien hoy y toda la semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Amén. Dios me los bendiga Amén. y los siga cuidando siempre. Amén. Nos despedimos.